Jorge Moreno Ordóñez le saluda. El narcoestado fallido alzó el impuesto del IVA contra el pueblo. Como lo anticipamos, el narcoestado fallido alzó el IVA del 12 al 15%. Descarga así su grave crisis económica generada por todos los gobiernos de turno sobre los hombros, el estómago y bolsillos vacíos del pueblo ecuatoriano. Y encima lo hace con violaciones a la Constitución y burlándose del pueblo. Lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional sobre el trámite de la ley del alza del impuesto del IVA fue una nueva puñalada y una nueva burla contra el pueblo ecuatoriano. Esta alza del IVA la ejecutaron los actuales administradores del narcoestado fallido en el gobierno de Noboa y la Asamblea Nacional, que ahora están unidos en el pacto de la impunidad y cogobierno entre Noboa, Correa, Nebot y el resto de la partidocracia corrupta, como es público y notorio. En la sesión, los asambleístas de gobierno, los socialcristianos, correístas y otros, derramaron demagogia, gritaron hasta el cansancio que no querían el alza del impuesto del IVA. Incluso votaron en contra de la moción del gobierno para alzar el impuesto del IVA. Pero lo hicieron a sabiendas que era parte del amarre, del tongo, del pacto de la impunidad y cogobierno del que ellos son parte. Como lo advertimos desde hace algunos días atrás, ni socialcristianos ni correístas impulsaron la moción para votar por negar el proyecto de ley del gobierno de alza del IVA. Si lo hubieran hecho, se terminaba el problema de un plumazo, porque como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no lo hicieron, porque así fue el pacto debidamente acordado antes de la votación y coordinado dentro del Parlamento en el pacto de la unidad y cogobierno para que el proyecto de ley no sea negado en su conjunto. Ellos buscaban que no se niegue el proyecto de ley en su conjunto, para que el trámite entonces regrese a manos del gobierno a fin de que el presidente Noboa pueda vetarlo resuelto por la Asamblea y así se confirme el alza del impuesto del IVA, como en verdad está ocurriendo en estos momentos. Apenas el social cristiano Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, clausuró apuradamente la reunión y con una agilidad digna de mejor suerte, actuó el pacto de la impunidad y el cogobierno. En menos de lo que canta un gallo, ayer mismo, el presidente Noboa vetó parcialmente la resolución de la Asamblea y ratificó el alza del impuesto del IVA. Y como dice el trámite de ley, regresó el documento a la Asamblea para que se consume el duro golpe económico contra el bolsillo vacío del pueblo ecuatoriano, ya que no hay los 92 votos que dice la ley para que se lo pueda impedir. Como vemos, socialcristianos y correístas que demagógicamente gritaron que se oponían al alza del IVA, pues conjuntamente con el gobierno neoliberal de Noboa impusieron el alza del impuesto del IVA al 15%. Los hechos están a la vista. Prohibido olvidar. Hay que resaltar en esta infamia el papel ruin del correato corrupto cometido en esta patraña, en la que es directamente responsable de este nuevo golpe contra el pueblo, como parte que son del pacto de la impunidad y cogobierno entre Noboa, Correa y Nebot. No es la primera vez que lo hacen. Ya son delincuentes políticos avesados en estas patrañas. Veamos hechos. En el gobierno neoliberal de Lasso hicieron lo mismo.
con el proyecto de ley de impuestos de Lazo. En esa ocasión, gritando contra la ley de Lazo, se abstuvieron de votar para que entre en vigencia esa ley por el llamado Ministerio de la Ley, a cambio de la libertad provisional del delincuente Glass, que entonces se encontraba encarcelado. Lo repitieron hace pocas semanas, cuando aprobaron la ley enviada por el gobierno de Noboa, mediante la cual perdonaron a las oligarquías morosas el pago de $1.000 millones por conceptos de impuestos que debían al SRI. $1.000 millones que ahora pretenden sacarnos a los ecuatorianos con el alza del impuesto al IVA. ¿Qué les parece? Y ahora los correístas repiten su infamia con el alza del impuesto del IVA al 15%, por cuanto no hicieron nada para que la Asamblea niegue el proyecto integral de ley enviado por el gobierno neoliberal de Noboa, con el cual tienen su pacto de impunidad y cogobierno. Compatriotas, una vez más, la Asamblea Nacional de la Muerte Cruzada ha demostrado que es un reducto de asambleístas incapaces y corruptos. Se mostraron una vez más como el circo parlamentario que son. Pusieron en escena un nuevo sainete, como se dice popularmente, hicieron un tongo. En esencia es una patraña de la peor especie, porque significa que el narcoestado fallido le mete la mano al bolsillo vacío del pueblo ecuatoriano y le saca lo poco que le queda, para con ello cubrir los robos y despilfarros de los 4 últimos gobiernos corruptos de Correa, Lenín Moreno, Lazo y Nebot, que han hundido al Ecuador en el caos en que se encuentra. Compatriotas, el alza del IVA al 15% es parte del paquetazo económico del gobierno neoliberal de Noboa, que en coordinación con el Fondo Monetario Internacional le están imponiendo al pueblo y a la patria. Ya anuncian que en los próximos días vendrá el alza del precio de los combustibles y se están impulsando las privatizaciones de áreas sensibles de la economía nacional con el membrete de alianzas público-privadas que son más privadas que públicas. Compatriotas, la lucha continúa. El narcoestado fallido es esta basura que estamos viendo, que apesta a leguas. Montado por el correato corrupto del 2008, con su fracasada constitución de Montecristi, que ellos la defienden. No solo Correa, todo el pacto de la impunidad y el cogobierno de Noboa, Correa, Nebot y el resto de la partidocracia. La única alternativa que nos queda a los ecuatorianos es unirnos en un gran frente de unidad nacional para convocar una asamblea constituyente del pueblo y construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Que así sea. Muchas gracias.